Bueno, estamos de vuelta, así como unos días pasados le hemos dado palo a la oposición, hoy nos toca darle palo al MAS. Más que darle palo, hacer un análisis crítico desde la perspectiva que ustedes tengan. Tranquilo, Tupac. Entonces, entonces ahora vamos a hablar un poco de la implosión del movimiento al socialismo, de este partido que básicamente todos nosotros hemos visto gobernar y ha sido el único, a excepción del corto periodo de Janine Áñez. Entonces vamos con la implosión del MAS. ¿Qué está pasando con el MAS? ¿Qué autocrítica podemos hacer? ¿Qué crítica directa? Alele, seguramente vos tienes mucho que decir. Fa también. David, por favor, micrófono abierto. Yo creo que el MAS está finalmente viendo los frutos de su trabajo. Es importante que veamos a la economía como un campo, como la agricultura, ¿no? Todo lo que se siembra se cosecha eventualmente y es lo que estamos cosechando del MAS. Como el MAS ha cosechado en su momento todo el momento de privatización, capitalización, construcción de las pozas de gas, tratados de gas que han sido hechos por los gobiernos neoliberales, como ellos lo denominan, con la gran suerte de que justo cuando estaban en el output más grande, los precios de gas y de gasolina empiezan a explosionar más o menos por el 2014. Y bueno, como se han dedicado a despilfarrar en proyectos vanidosos, como desde canchas de fútbol hasta nuevos ministerios, 500,000 empleados, empresas públicas que la mayoría son deficitarias. Quipus es el mejor ejemplo, que la Janine ha revelado, creo que 300 millones de bolivianos estaban en déficit. Y así, entre esos tenemos también más con lupa, ¿no? Como casas del pueblo, alfombras persas y diferentes lujos de los diferentes líderes masistas. Y lógicamente la gallina de huevos de oro se ha acabado y ahora ya no tienen dónde sacar más. Y es lo que pasa con este tipo de gobiernos socialistas característicamente extractivistas. Y creo que el MAS debe aprovechar muy bien esto, pero creo que no tienen claro ya cuál es el siguiente paso porque no tienen de dónde más extraer, no tienen un sector privado fuerte para cobrar impuestos, no tienen más recursos naturales para explotar, y si tuvieran que explotarlos, lo harían a través de capitales privados. Necesitarían capitales privados industriales para poder armar el litio, para buscar nuevas pozas. Y creo que es más de harto recuerdo, y de hecho estoy escribiendo un artículo sobre eso, a lo que se ve y lo que no se ve de Bastiat. Lo que hemos visto los bolivianos y la gente que ha apoyado al masismo todo este tiempo son bonos, subsidios, precios excelentes del gas, una estabilidad monetaria brutal, crecimiento económico, reducción de la pobreza. Pero ¿qué es lo que no han visto los bolivianos? Y lo que lo estamos viendo ahora es las consecuencias de eso, ¿no? Escasez, inestabilidad política, falta de inversión internacional, un sector privado que es sumamente minúsculo a comparación con la región y que eventualmente ya un modelo que no va a ser sostenible. Buenísimo. Dos factores, para mí son factores externos e internos. Dentro de los internos diría de que ha desaparecido la correspondencia clase dirigente, base social. Creo que para mí ese es el inicio de la fragmentación del movimiento del socialismo, que el primer golpe contundente ha sido, yo creo, en el 21F, ¿no? Porque yo creo que a partir de ahí la gente ha empezado, la cúpula del MAS ha empezado a desconectarse de las demandas desde sus propias bases, porque esto de las ideas de renovar el MAS, de renovar el proceso de cambio, etcétera, etcétera, ya viene desde hace varios años atrás, solo que no era muy escuchado. O sea, era algo muy tenue, pero que entre pasillos ya se iban hablando. Cuando tú revisas algunas entrevistas de algunos diputados, exdiputados del MAS, ex senadores, senadoras, te vas a dar cuenta de que ya era algo que se estaba planteando, ¿no? Porque parecía que no había una conexión entre la base y quienes estaban dirigiendo. Y como factores externos, esa pésima gestión económica, pero creo que es producto más antes de lo interno que de lo externo, me explico. Porque si Evo Morales no hubiese entrado en este conflicto con Arce, no hubiese habido un bloqueo en la Asamblea para los créditos. Y sin el bloqueo de la Asamblea para los créditos, a ti te hubiese permitido seguir bombeando este país con gasolina, pidiendo, claro, endeudando al país con más dinero, pero para poder comprar los dólares, estabilizar el tipo de cambio a su precio establecido. Entonces yo creo que no se hubiesen notado aquellas fallas estructurales del MAS. Eso hubiese seguido funcionando, por lo menos para la mayoría de la gente, ¿no? En su percepción, todo está bien, hay gasolina, el dólar anda con el precio con el que tiene que estar, pero esto no hubiese sucedido si el MAS no se hubiese quebrado, ¿no? En este conflicto político. Entonces yo creo que fundamentalmente las fallas están en lo interno antes que lo externo,
Porque primero acontece lo interno y después recién empiezan a ver esos rezagos que estamos viendo ahora con la crisis económica, la crisis política, porque el MAS empieza a fragmentarse ya desde el 2019. Porque recordemos eso, ¿no? Y lo que decía Eva Copa en varios momentos desde el 2020, 2021, han habido algunos que se han ido y habían algunos que se han quedado. O sea, ya te daba un fuerte indicio simbólico de que había un quebrantamiento entre las posturas. Pero bueno, al final el escenario que hemos tenido es el que tenemos hoy en día. Ya, muy interesante. Yo del MAS sí rescato mucho de lo que ustedes han comentado, el tema de que sí es una implosión interna. Yo creo que el MAS ha creado un monstruo a nivel social, tal vez, a nivel político, y ha instrumentalizado, obviamente, los distintos espacios políticos que ha tenido, y la justicia, el Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera. Y nos ha demostrado y ha roto un mito, digamos, de que bajo ese discurso de que lo indígena podía ser distintas las cosas, de que el país era indígena, yo creo que tal vez cuando ha entrado sí respondía de alguna manera coyunturalmente a ese momento, pero como decía, este monstruo que ha creado de una clase media que no se entiende, que eso es un poco lo que estábamos hablando con Tupac en el último episodio, no logra tener, digamos, una traducción o un diálogo directo con las esferas políticas un poco más altas. Y esto también tiene que ver, la implosión del MAS también tiene que ver con la falta de renovación política que se tendría que haber dado en 2019. Y bueno, de lo económico, realmente hay muchas cosas que podríamos hablar, pero creo que Falla las ha dicho todas. Y bueno, en la actualidad, la respuesta justamente a todo lo que está pasando es el mal manejo y la mala administración del Estado que ha tenido el MAS durante estos años. Mira, yo ahí pondría la parte de la realidad es el mayor enemigo del MAS. O sea, el MAS está intentando... David lo que dice es que se han quebrado por su mal manejo. Que creo que esa es la hipótesis que están manejando ahorita. Y yo creo que es al revés. O sea, es totalmente contrario. Ellos se han estrellado contra una realidad que no podían evitar. Era inevitable que lleguemos a este punto. No porque el MAS lo haya hecho mal, sino porque era lo que estaban haciendo. Es decir, si tú te tiras de un 5º piso, puedes creer durante los 4 primeros pisos que no te va a pasar nada, pero al llegar al 5º, no importa cuánto pelees contra la gravedad, te vas a chocar. Y es lo que le está pasando al MAS ahorita. Y lo segundo es que han intentado, no es que no han intentado, no han podido. Esa es la verdad. Han intentado créditos, presionar a la gente, extorsionar empresarios, han intentado presionar a sus bases, han intentado de todo. Han intentado todo lo que se podía en la medida que un socialista implementa su plan. Pero no importa si eres Bolivia, o eres la URSS, o eres quien sea, siempre terminas chocándote con la realidad, y la realidad te dice que eso no funciona. O sea, no les digo que el sistema perfecto sea el libertarianismo, tampoco. Pero la realidad actual te dice que el mejor modelo es el modelo del libre mercado, ni siquiera el capitalismo. Yo no soy pro capitalismo, ojo ahí. Yo estoy de acuerdo con el libre mercado, que es totalmente distinto. Yo soy capitalista. Yo más allá es que el capitalismo no engloba lo suficiente como para abarcar el libre mercado. Y lo último es la diferencia entre los modelos es el modelo del sentido común versus la ingeniería social. Ellos, que es lo que hablábamos antes en tras cámaras, digamos, está esta parte de tú puedes intentar controlar la inflación, tú puedes intentar controlar la devaluación a través de ingeniería social. Eventualmente en algún momento va a estallar. No por las expectativas, sino porque necesariamente tú has provocado eso. Así que nada, o sea, para mí el MAS es un modelo muy exitoso de socialismo. O sea, estamos viviendo el modelo más exitoso socialista que ha vivido el país. Devaluación, pobreza, extorsiones, persecución política, ataques directos a la oposición, tirarse la Constitución a la basura, destrucción de las bases sociales, no escuchar a la gente, y tenemos un presidente que es el presidente más odiado del planeta. Literalmente el tipo tiene 1% de aprobación y no hay otro presidente que tenga una aprobación más baja. Es más, en el mejor de los resultados, que es el que comentaban antes, el de ATV, el tipo tiene 16%. O sea, es sumamente peligroso. No hay nadie que esté debajo de Luis Arce Catacora, así que básicamente tenemos eso. Es un modelo exitosamente socialista, digamos. Me toca, ¿no? Por alusión, por 4. Veamos, a mí me parece, voy a tratar de un poco ir respondiendo algunas cosas que han ido diciendo y también de ir metiendo mi análisis.
Fabricio dice esto que está bastante discutido, bastante difundido, sobre todo últimamente, que es el tema de que la victoria del MAS, o sea, la bonanza del MAS es haber gastado el gas que encontraron los neoliberales durante la época del 85 al 2005, ¿no? Primero, que cuando sea la privatización de YPFB en la década de los 90, el éxito que tiene el YPFB privado, ya recientemente privatizado, se da sobre los estudios que se habían hecho durante el YPFB estatal, ¿no? Entonces, durante la década de los 70 se hace toda una prospección. Recordemos que ya desde los 70 el YPFB era un monstruo en materia de petróleo, pues después lo pasa a hacer con gas. Y toda la supuesta bonanza de la que se gastan los privados es los estudios que habían recuperado de cuando se privatizó y de cuyas investigaciones eran en el momento estatal. Segundo, durante el periodo 2006, cuando el gobierno asume el 2006, las reservas probadas de gas eran de 9 TCFs, ¿ya? Se gasta más o menos un promedio de 0,7 año. Durante todo el periodo del MAS, se recuperan los 9 TCFs que se habían gastado. Y eso se hace a partir de inversión en hidrocarburos. Esta tablita de jubileo, que aquí el que me diga que jubileo es masista, vas a tener un severo problema y van a quitar pauta a los de Doria Medina seguramente. Pero lo que nos muestra Fundación Jubileo, ¿qué es? ¿Cómo se distribuye la renta petrolera? Esto quizás mucha gente no sabe. Se acusa al gobierno del MAS de gastar toda la plata de los hidrocarburos en canchitas, en coliseos y cuestiones así, cuando la mitad de los recursos y regalías de la renta petrolera van a gobernaciones y municipios. De esta distribución, que es el famoso IDH, se parte principalmente a los departamentos productores, que en este caso son Santa Cruz y Tarija principalmente, quizá que recibió algo de los últimos pozos que se descubrieron en el 2018, principalmente Santa Cruz y Tarija, se les da el 12% a cada uno. En Tarija se parte, no es solamente la gobernación de Tarija, porque una parte la tiene la región autónoma del Chaco, y todos los demás departamentos igual reciben partidas por regalías más bajas, pese a no ser departamentos productores en este sistema de compensación. De la misma forma que reciben las gobernaciones, reciben los municipios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la gente se tiró el gas, todo el país recibe las regalías del gas. Todo el país. La alcaldía de oposición del Alto de Unidad Nacional, la gobernación de Demócratas, las alcaldías de Cochabamba y de Santa Cruz, la alcaldía de Juan del Granado y la de Luis Revilla, las alcaldías de Potosí, las de Sucre, etcétera. Además, también las regalías van para universidades públicas. Los crecimientos de la UMSA, de la UPEA, de la UMS, de la Gabriel René Moreno son también producto de IDH. En este sentido, lo sabemos nosotros porque los que estudiamos en la pública hemos visto el dispare en materia de infraestructura. Habrá quien diga auditoría sí, auditoría no. La universidad es autónoma y gasta la plata como se la gasta, pero ha construido cosas. Y eso se hace con plata que alguien le ha dado y ese alguien es la renta petrolera, ¿no? Entonces, a mí me parece peligroso este discurso de el MAS se lo tiró todo, cuando en realidad la renta petrolera la usamos todos. Se usó para todo a nivel municipal, a nivel educativo y a nivel de inversión del Estado. El YPFB, que hizo el éxito económico del MAS, lo hizo con el 13% de la renta petrolera, que es lo que le corresponde a YPFB. Muy bien. Eso en materia, digamos, de este discurso, digamos, que se le acusa al tema del MAS y de desgastarse la renta petrolera, que además, valga la redundancia, entre el periodo 96, esto es BCB 2018, el Estado gasta de 1996 al 2005 en inversión petrolera 6 mil millones de dólares, y entre el 2006 y el 2016 se gasta 12 mil millones de dólares, ¿no? Entre públicos y privados, valga la aclaración. Eso en materia de datos, si ustedes quieren, ¿no? Materia política, me gusta lo que dice el David. ¿Qué le pasa al MAS? El MAS tiene este problema entre la representación de sus dirigencias y de sus bases, que va, yo no creo desde el 2016, yo creo que se empieza a manifestar más que todo 2018-2019, sobre todo con la crisis política uno puede ver eso. Sin embargo, separaría lo que le pasa al MAS de lo que le pasa al proceso de cambio. El MAS, como representación política del proceso de cambio, sí sufrió una crisis y la sufre con el gobierno de Arce. Del 2023 al 2025, la guerra interna entre Evo y Arce no es una pelea del proceso de cambio, no es una implosión del proceso de cambio, es una implosión del MAS como representación política. ¿Cuál es la diferencia entre el MAS y el proceso de cambio? Que el proceso de cambio nace antes que el MAS.
Sorry que te corte, o sea, cuando dices proceso de cambio, ¿qué entiendes por proceso de cambio? O sea, ¿qué Excelente. Para mí el proceso de cambio es la reivindicación política y colectiva de los diferentes sectores de la sociedad que planteaban un proyecto de nacionalización de los recursos naturales y un proyecto de inclusión de las naciones indígenas dentro de la sociedad boliviana. Pero, o sea, entiendo, pero para la parte no abstracta, ¿sería que es un partido, es una agrupación, es un conjunto de movimientos sociales? Ok, ya, ahora sí, gracias. Urbanos y rurales. Algunos de ellos, los más conocidos, son los del Pacto de Unidad, las SUTCB, las Bartolinas Cisas interculturales y demás. Pero también hablamos de un montón de otros, la FJV del Alto, las OTBs de Cochabamba, las OTBs de Santa Cruz, etcétera. Es un largo, realmente largo, etcétera. Que ese proceso de cambio se repolitiza el 2019. Entonces tenemos un MAS que entra en una crisis interna con el gobierno de Arce por la disputa del liderazgo del instrumento político, de la representación electoral de este proceso de cambio. Y tenemos un proceso de cambio cuyas bases se han ido politizando del 2019 y al 2025, si ustedes quieren, al margen de sus dirigentes. Por eso la discusión Evo y Arce es una discusión por la conducción, pero la discusión del proceso de cambio es cómo se profundiza el modelo sociocomunitario productivo. Muy bien. Dentro de eso, yo creo que ya ha sido muy brutal la guerra, muy brutal este intento del gobierno de fracturar las organizaciones sociales. Se habla muy poco, la gente quiere hablar muy poco porque también los analistas políticos poco comprenden lo importante que es la organicidad sindical dentro de estas estructuras. Pero la canallada que se hizo en algún momento de generar paralelas a las SUTCB o a las Bartolinas Cisas fue un golpe muy duro para el proceso de cambio más allá del MAS. Pero el proceso de cambio se ha reordenado. Se ha reordenado en torno a sus principios, que son la voluntad de una candidatura y de un liderazgo indígena. No están totalmente alineados y es ahí donde encontramos quizás diferencias entre estas complementaciones que hacen un Evo y un Andrónico, más que en sus diferencias. Pero yo me animaría a decir que la división del MAS es una división de representación institucional, pero la voluntad colectiva no ha sido fracturada. Hoy en día los fabriles, los gremiales, los campesinos discuten a cuál van a votar de los suyos, no si le van a votar a la derecha o no le van a votar a la derecha. Conscientes entonces de que el modelo económico y de que el modelo político es el correcto. La cuestión es cómo se adecúa y cómo se lo implementa. ¿Y quién representa esa transformación? Yo recuerdo una entrevista que tiene Jorge Richter con Álvaro García Linera a finales del 2023, creo que octubre, noviembre. ¿Nadie Ayala? Creo que sí. No, en Reto 1, ahora que recuerdo. Y lo que te decía Richter era que tenía un debate muy profundo con García Linera sobre lo que se entiende por proceso de cambio y por el Estado plurinacional. Y Richter te decía, hay que entender no solo al proceso de cambio desde lo indígena, sino hay que ampliar esta frontera de inclusividad, claro, a sectores que están mucho más allá desde lo indígena, que es en lo que quería profundizar Álvaro García Linera. Entonces, tú tienes a dos exponentes, digamos, de pensamiento, por lo menos para el movimiento del socialismo en varias de sus esferas, debatiendo ya cosas de carácter ideológico, ya no tanto de representatividad, ¿sabes? Entonces, yo lo que digo es de que en el MAS no solo ha habido un proceso en el cual ha habido una disputa de poderes, sino que en verdad muchas de sus bases sociales han pensado de que no era el camino adecuado el que se estaba tomando. ¿Y por qué te lo digo de este modo? Porque hay muchas entrevistas de esto, ¿no? Y sobre bastantes dirigentes, etcétera. Después de que Evo termina huyendo literalmente a México, porque es para mí lo que ha significado eso, porque creo que ha roto esa consigna política tan fuerte de patria o muerte, que defendía a ultranza, ¿no? Y ha terminado escapando a México a lo improvisado, ¿no? Porque después se va a terminar yendo a Argentina. Pero a lo que quiero llegar es de que va a haber una fuerte crítica desde muchos movimientos sociales, por si acaso. Tú puedes ver algunas entrevistas de las Bartolinas, incluso tal vez de la CONAMAC, de la CSUTCB, criticando la actitud de quienes se han quedado a luchar aquí, porque no ha sido la cúpula evista la que se ha quedado a luchar aquí contra Yanine Áñez, ha sido otra cúpula muy diferente que después le va a hacer una fuerte oposición a Evo Morales. Entonces, yo creo que estos componentes van más allá solamente de temas representativos y creo que el propio proceso de cambio está sufriendo un proceso de crisis de identidad, de saber hacia dónde se va a encaminar, que está
claramente para mí representado en los propios exponentes políticos. O sea, tú no puedes, yo creo, decir, no, el proceso de cambio ya tiene los lineamientos bien colocados cuando tienes a Andrónico, uno de sus máximos representantes, diciéndote, ¿sabes qué? El modelo ha fracasado. Y cuando tienes a Evo Morales con otra posición, y cuando tienes a Luis Arce replanteándote otra posición, entonces tienes una atomización dentro del movimiento del socialismo. Entonces yo no veo esa sinergia de el proceso de cambio sigue su curso lineal, sino que hay una fuerte disputa sobre lo que estamos entendiendo más allá de lo partidista, que es el proceso de cambio y el propio Estado plurinacional. Entonces creo que es una rotura mucho más amplia. O sea, complementando un poquito lo que decía Tupac, es la victoria del cortoplacismo. Y lo deja claro el mismo Tupac. Y les voy a decir cómo. La realidad es la que es insostenible. Y los que han demostrado eso son los mismos masistas. Porque no lo digo yo, lo dicen los mismos masistas. Si no está Evo, o sea, entra Arce y ya no sirve, raro. O sea, si un modelo, es porque sirve en diferentes condiciones. Y si la condición para que el modelo funcione es que esté el Evo, entonces es que no sirve, ¿no? Y es más, ni siquiera servía con el Evo. Porque dicen, bueno, es que todos dicen lo de la alza del petróleo. Esto sí hasta el 2014. O sea, ¿y qué pasa entre el 2014 y el 2019? ¿Es el evangelio perdido de Evo Morales o cómo? O sea, entre el 2014 y el 2019 también ha habido crisis, digamos. Y ha empezado a bajar un montón las reservas, han empezado a gastarse un montón de dinero con el mismo modelo. O sea, raro, ha funcionado con el mismo Evo Morales hasta el 2014. Medio raro también, ¿no? Entonces, y lo otro es lo que dice el mismo Tupac. Reciben dinero, ya todos reciben dinero, ya. Vamos a repartir billetes como si esto fuera un club nocturno, ¿no? Así, ya, ok. Se ha gastado todo el dinero. Bueno, y ahora ya no hay dinero que repartir. ¿Qué se reparte? Aire, no creo. Y básicamente también es lo que dice el mismo Tupac. El dinero se ha usado para todo. Cuando el dinero no debería haberse usado para todo. O sea, como mínimo debería haberse utilizado para lo necesario y siendo más optimistas debería haberse utilizado para lo mínimo posible, porque el trabajo de un Estado no es regalar dinero, no es un banco. El trabajo de un Estado es administrativo. Ese es el trabajo. En cualquier país, en cualquier modelo, bajo cualquier ideología, es administrativo. No es un benefactor. O sea, el único modelo donde funciona con el líder repartiendo cosas es el feudalismo. Entonces, yo creo que ahí tienen que hacer una autocrítica los mismos masistas y decir, o sea, el problema realmente es Arce, opción 1. Opción 2, ¿realmente es Evo algún líder de algo? Porque la ha matado desde el 2014 en adelante. Número 3, el Arce lleva 5 años de presidente. Ha entrado, y no es que su modelo empezara a decaer el 2022, no. Ha entrado en decadencia y está saliendo en decadencia. Pero no es culpa de Arce. O sea, Arce podría ser el tipo más inteligente, el más Evo del mundo, digamos, ¿no? Como quieren los masistas, el más Evo del mundo. Aún así hubiera fracasado. Si se hubiera quedado el mismo Evo Morales, hubiéramos entrado en la misma crisis. Y no hubieran culpado a Arce, porque yo vengo diciendo esto 4 años. Arce es el mejor chivo expiatorio. Porque ahora puede volver Evo y decir, no, es que no estaba yo. Pero aunque hubiera estado el mismo Evo, hubiéramos entrado en la misma decadencia. No porque el Evo sea burro, que lo es, o porque el Arce no sepa administrar, que tampoco sabe, sino porque es imposible. O sea, es imposible generar dinero de la nada y generar recursos de la nada, porque los recursos son escasos. Y como son escasos, es necesario poner límites para ello. Y la mejor manera de poner límites para ello es mediante la generación de riqueza. Si no se genera riqueza, no hay nada que repartir. O sea, no puedes repartir justicia social si no hay nada que repartir. Esto es un sinsentido. Tienen un pastel, se han comido las 10 tajadas y ahora no hay pastel. Habrá que hacer un nuevo pastel. Y ellos no tienen idea de cómo cocinar un pastel porque nunca en la vida han hecho riqueza, no generan nada, más que problemas. Yo creo que es una incomprensión del modelo. Porque creo que el modelo del MAS y, bueno, sus propios dirigentes, exponentes políticos lo han manifestado así, funciona fundamentalmente a través de la inversión pública. O sea, el objetivo siempre era gastar. O sea, ¿por qué se plantea, por ejemplo, la nacionalización de los hidrocarburos? Porque tú querías recibir un fuerte ingreso de dinero para hacer una redistribución y hacer una fuerte inversión pública en diferentes sectores. Y descentralizar. Claro, o sea, pero el modelo siempre ha funcionado así. Pero la condición del modelo es que existan los recursos. Entonces, yo les planteo lo siguiente. Si no hubiese sucedido estos inconvenientes con la exploración gasífera y el MAS hubiese hecho su trabajo, y hubiese explorado y hubiese encontrado Mayaya mucho más antes, que tiene unas reservas considerables por
por lo que dice por lo menos el gobierno. Entonces, diríamos, si hubiese pasado eso, que el modelo ha fracasado. Sí. No diríamos eso, porque seguiría habiendo dinero. No, ya no habría. No, pero te explico, o sea, si el gobierno hubiese invertido en gas, le hubiese salido lo que es transicionar a diferentes... Si hubiera tenido suerte encontrando gas... No importa, hubiera fracasado igual, porque el problema ahí no es que encuentre 1000 pozos petroleros, alguien tiene que explotarlos, y ellos no tienen idea de cómo explotar. Así que igual hubiera fracasado. Igual a la alusión que ha dicho Tupac de que antes han utilizado estudios para... o sea, en los 70 han utilizado los estudios para... Durante los 70, antes de eso igual empezó a ser construida en los años 30 y estaba involucrado el Standard Oil and Co. de Estados Unidos. Igual un motor empresarial industrial privado del imperio, ¿no ve? Entonces todo se remonta a la producción y destreza privada por parte de alguna empresa. O sea, ningún estado lo hubiera podido haber hecho solo, ¿no? Y podemos ir dibujando la línea más atrás y vamos a encontrar algún privado que ha sido eficiente en su actuar. Y en este sentido, tiene toda la razón lo que está haciendo la ley. O sea, porque sí o sí hubiéramos necesitado de alguna entidad, como está ahorita con el litio. O sea, hay un bureau de empresas europeas privadas que están queriendo explotar el litio. Y si no son europeas, son chinas. Entonces, ¿de dónde viene el modelo socialista? Para que venga un privado a hacerte la industria y para que vos explotes. Es que el modelo siempre ha funcionado, sí. Hasta encontrar otro pozo. Y ya no va a ser litio, ya va a ser oro. Y van a ir saltando hasta que se deje seco el país. Es que es extractivismo. Y yo no sé desde qué punto de vista económico eso es viable. O sea, por eso tenemos a puñetes como Singapur, que no tiene ni siquiera para producir papa, pero es un motor económico fabuloso. Y nadie me lo va a negar. Son estatistas, etcétera, pero han sabido entender de que el libre mercado y que el capitalismo, el libre mercado, la propiedad privada, el enfoque del individuo, es lo que realmente saca a un país y genera riqueza. Eso es un punto bien importante que creo que tenemos que definir y es algo que en lo que diferimos con los masistas y la gente socialista en general, es la creación de riqueza. El que vos extraigas de un recurso natural y lo redistribuyas no genera riqueza. Es virtualmente tirando todo el dinero a una hoguera, porque eventualmente se va a acabar. No estás generando trabajo, estás o generando algún tipo de distribución mediante trabajos, que muchos de ellos son parasitarios dentro del Estado, o sea, y muchas personas que trabajan dentro del Estado también van a admitir eso, y ni siquiera les gusta el trabajo que esté ahí adentro, o, como decía, que se ha redistribuido a diferentes sectores del país, en municipios, gobernaciones, etcétera, universidades, opositoras o no, siguen siendo ineficientes. O sea, no me van a venir a decir de que la gestión del Arias no es ineficiente, es totalmente ineficiente. Como también ha sido la de Revilla, o sea, todos han robado plata, todos han sacado. Estado masista o no estado masista, igual la administración va a ser pésima. O sea, yo no veo ahí más o menos cómo hace una redistribución. O sea, decirle a la gente, yo estoy redistribuyendo a tus municipios y luego ver a tus respectivos alcaldes, gobernadores, farreándose la plata, en escándalos de corrupción. ¿Con qué cara vas a decir que eso es una redistribución de riqueza? ¿No? Claro, sin mencionar el Estado central, que ha hecho barbaridades también. Claro, ¿no? pero yo creo que hablando sobre temas puntuales con el tema de la educación, es un tema que se utiliza muchísimo. Yo no quiero desmerecer a la educación ni nada, pero tenemos de los peores índices educativos de la región, ¿no? O sea, no sé, hay que ir tamizando punto por punto, ¿no? Y otra cosa, hemos crecido en ingresos de inversión con el MAS, evidentemente, pero no es un tema porque el MAS ha hecho bien las cosas. Ha sido un factor de sucesos que ha hecho que el MAS se llene los bolsillos y, lógicamente, haya más reinversión. Seguramente ha sido más para mantenimiento y no para exploraciones más pozas, claramente, porque no las hay, pero porque en el 2014 y un poquito antes, dado la casualidad y su suerte de que los precios del gas natural han explotado. Y es lo mismo que ha pasado con el régimen de Chávez, ¿no? No es que ellos han hecho excelente las cosas, es que simplemente ha habido unas alzas de los precios del petróleo y se han dedicado a gastar. Mala suerte de Maduro entrado, se han derrumbado los precios del petróleo, todo ha ido al tacho. Son bien paralelos, ¿no? Pero... Voy a tomar la palabra. Le voy a invitar a la Lele a que averigüe cómo se ejecutan las partidas por IDH. Porque justamente las partidas por IDH no pueden ir para gasto corriente, ¿no? Esto quiere decir de que la plata que uno se entrega por las regalías del gas no se las puede gastar uno en sueldos, o no las puede gastar uno en bonos, o no la puede gastar en proyectos de ayuda social. Las tiene que hacer de manera productiva.
En el caso de las universidades hay una particularidad, digamos, como una cápita especial, porque las universidades no tienen que producir, ¿no? Entonces tienen un problema de qué hacen con su IDH, entonces lo que tienen que hacer ellas es aumentar infraestructura, aumentar equipamientos, cuestiones así, ¿no? Eso es universidades. Municipios y gobernaciones tienen las partidas de IDH para hacer producción, para hacer plantas, para hacer fábricas, para hacer... Si no, van a administrar ellos para fomentar a los privados mediante apoyo estatal privado a sus inversiones. Eso es muy exitoso, quizás en municipios donde nosotros desconocemos, lo ponemos muy seguido, pero en las provincias de Potosí y en Oruro, una gran cantidad de proyectos productivos para mejorar las condiciones de vida de la gente con partidas de IDH. Por dar un ejemplo, en el municipio de Curaguara de Carangas, la alcaldía lo que hace es gastar todas sus partidas de IDH para fomentar las mejores condiciones de producción de llama. Y entonces esa producción de llama, lo que produce el municipio, se ve beneficiada de las partidas de IDH. Y eso es lo que se hace con la renta. Entonces, que la gobernación de Santa Cruz o la alcaldía de La Paz se hayan tirado el IDH en empresas fantasmas, en cosas así, es una administración de la oposición, ¿no? El gobierno no puede decirle, loco, porque entonces empiezan a gritar dictadura y una cuestión así. Ahora bien, en mi opinión, me gusta lo que el debate que planteamos, ¿no? En realidad, Bolivia viene atravesando cíclicamente crisis económicas porque van cayendo los precios de las materias primas. Eso no le pasó al MAS solamente, le ha pasado a todos los gobiernos, a todos los procesos políticos, desde el liberalismo en la década de los 20, cuando se caen los precios por el crack del 29 en la bolsa norteamericana, pasando por lo que viene siendo la época del MNR, la UDP, etcétera, etcétera. Sabemos que la historia boliviana nos enseña que hemos sido un país primer exportador. Entonces, el gran debate es cómo dejamos de serlo y empezamos a producir otras cosas, ¿no? Durante la época del MAS, no solo hay pues el gasto burdo, como se le acusa de la renta del gas, sino que hay una acumulación de capital fijo como nunca antes se ha dado en la historia, ¿no? Veamos, con cifras. Con el proyecto de privatización de las empresas estatales, que es lo que trata de hacer principalmente el gobierno de Jaime Paz, pero después lo va a continuar el gobierno de Banzer y el gobierno de Goni y luego el gobierno de Banzer. Tenemos desde el 86, desde Víctor Paz hasta el 2005, un promedio de acumulación de capital fijo de $1.400 millones, ¿no? Promedio, no de los 20 años, no de los 20 años, sino promedio por año, ¿no? Y lo que nosotros tenemos entre el 2006, 2005, aquí lo tengo, 2005 y 2016, ni siquiera al 2019, son $7.000 millones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica acumulación de capital fijo? Implica que se está importando maquinaria, implica que se están montando fábricas, implica que se está montando, en el caso de la agroindustria, se está importando maquinaria para producir el agro, sembradoras, tractores, cosechadoras, camiones, etcétera. En otros sectores industriales hablamos de las máquinas que ensamblan, las montaje de cadenas industriales. El país nunca ha estado tan industrializado porcentualmente a su economía como lo ha estado durante la época del MAS. Y todo eso es privado. No ha traído esas maquinarias, han sido privados. Lo repito, ha sido privado. ¿Por qué el privado logra crecer de una manera tan amplia en un lapso tan corto si se supone que el Estado está estrangulándole y no le deja pagar sus impuestos? No, es a costa del Estado, no gracias al Estado. Justamente lo inverso, porque lo que permite el Estado es la apertura de importación de capital fijo, primero, la libre importación de maquinarias para poder fomentar eso. El propio Estado importa maquinaria y la va entregando a los municipios, la va entregando a las fábricas. Sorry que te corte, no entiendo dónde ahí describes que el Estado está ayudando al privado. ¿Sigue siendo el privado a costa del Estado? ¿O ha crecido, digamos? Dos estrategias ¿no complementarias. Para los sectores con muy poca capacidad de acumulación, lo que se hace es una entrega de dotaciones. Principalmente estamos hablando de sistemas de riego, tractores, que es lo que se hacía en el altiplano, lo que se hacía en Oruro. Pero ¿eso quién lo da? ¿El Estado o el privado? Lo entrega el Estado lo compra y lo dota, le entrega a los privados para uso privado. Y la otra política es la de liberación de mercados para libre importación. Que si tú quieres, es de estatista lo poco. Pero en este caso, ¿por qué no lo ha hecho el Estado? Si ellos tenían ya las regadoras, ¿por qué ellos no han administrado sus propios campos? O sea, el Estado le ha entregado. Pues claro, al privado, porque el privado es el que genera riqueza. El Estado no sabe cómo generar riqueza. Las personas que trabajan generan riqueza. Esos son los privados. No, las personas que trabajan son las que generan riqueza. Las que trabajan en una empresa estatal generan riqueza. Las que trabajan en una empresa privada también generan riqueza. No, o sea, cuando yo digo los privados son entes no estatales. O sea, cualquiera que tenga un campo de papa, digamos, es privado. Vuelvo al punto. La política del Evo no ha sido en ningún momento contra la economía privada, sino ensancharla.
En ese caso, el modelo nunca ha funcionado. No, el modelo es ese. Lo que pasa es que ustedes están entendiendo cuál es nuestro modelo. Porque ustedes tienen una idea de que el modelo es estatismo. Y el modelo del MAS nunca fue estatista, sino que fue el Estado participa en sectores estratégicos y el privado llena y copa, abastece al mercado de todos los demás sectores. Pero si el mismo masismo sabía que ellos no podían generar riqueza solos, ¿no era mejor dejarle al privado hacerlo todo? Porque sabía, o sea, yo lo llevo a los dos extremos. Si el Estado puede hacerlo solo, pues que lo haga solito, ¿no? Pero si tiene que depender del privado siempre, entonces no es que lo está haciendo el Estado, no es que lo está haciendo el MAS. Lo estás volviendo un tema de principios. O el Estado todo o el Estado nada. Y la verdad es que en la realidad, la realidad es mucho más rica que eso. El Estado tiene que ser competitivo en algunos sectores, principalmente de exportación de recursos estratégicos. El Estado, cuando nacionaliza, no nacionaliza el agro. ¿Quién decide qué sectores? La sociedad. ¿La sociedad qué dijo el 2003? El sector estratégico son los recursos naturales de exportación. Y hablamos de minería y hablamos de hidrocarburos. O sea, extractivismo. Es lo que exportó el Estado durante los 200 años de historia. O sea, continuamos con el mismo extractivismo liberal de los 1920. Porque ¿cuál es la diferencia del Estado boliviano? Que agarre y dice, ahora con esta regalías, en vez de andar comprándonos pianos de cola para llevarlos al Beni o llevarlos a Sucre, lo que vamos a hacer es invertir esto en el privado para que el privado empiece a desarrollar una industria nacional. Eso es la diferencia. ¿Dirías entonces que Santa Cruz es un producto del masismo? Ha sido potenciado por el masismo como modelo económico, por el sistema de inversión dentro del Estado por parte de mediante infraestructura, mediante plantas, y eso ha generado una dinámica, ha calentado la economía privada interna, y eso es lo que ha hecho crecer la acumulación de capital fijo del país. Centrales en este tema, digamos. El privado de producción nacional para abastecimiento nacional es el núcleo de la economía nacional. Lo ha dicho el Álvaro el 2016, el 2014. Lo que pasa es que la fiesta no se entendía, entonces ahora le estamos aclarando. Si ha dicho eso el Álvaro, entonces, ¿por qué no simplemente ampliar el agarre privado? Si es que están, porque por lo que está escrito y por lo que hemos entendido, es el sistema productivo comunitario tiene como eje central el Estado para crecimiento económico. Si es que el Estado tiene que darle cabida a los privados en diferentes partes de la sociedad, como tú lo defines, ¿por qué no simplemente darle más cabida para que el privado siga generando riqueza? Si es que el Estado no es central ahí. ¿Cuál es la participación estatal de este crecimiento privado? ¿Que les permite? Eso no es participación estatal. El Estado dirige, les da plata, les ayuda, porque por lo que entiendo... Veamos justamente, ¿en qué gasta el Estado su plata durante la época del Evo? Agarre y dice, vamos a hacer carreteras. ¿La carretera la va a hacer la empresa pública de carreteras? No. La va a hacer un privado. Vamos a construir, un chino. Vamos a construir escuelas. ¿Quiénes van a ser los trabajadores? ¿Trabajadores de la empresa de albañiles estatales? No, van a ser privados. O sea, para poder entender, entonces en ese caso estarías diciendo que el masismo ha funcionado hasta donde ha funcionado gracias al privado. O sea, es un capitalismo de Estado. Haciendo una combinación público-privada, haciendo una compensación público-privada, en la que el Estado con sus excedentes lo que hace es reinvertirlo en el privado. ¿Por qué sus excedentes? Si ellos, o sea, tú has dicho que los que generan la riqueza son los privados. O sea, no tiene excedentes porque no es su riqueza. El excedente del Estado es la renta. Son los impuestos. No, la renta. También los impuestos. Pero cuando dices la renta, te refieres a lo que produce una empresa pública. Lo que es, o tus exportaciones por gas, o tus exportaciones de energía. Todas las empresas públicas durante toda la gestión del Evo han sido deficitarias. Todas, menos IPFB. Que tú le seas ese punto de que los privados son los que generan riqueza, más bien yo creo que iría en tu contra. ¿Por qué? Porque si el Estado tiene una red corporativa para delegar recursos y para hacer crecer a ciertos empresarios en específico, ciertas partes, eso te está diciendo que es el Estado que está operando y está dirigiendo la economía y está influyendo en un sistema que está fuera del libre mercado. Pero no es lo que ha dicho. Ha dicho que da cabida para que sigan importando y sigan haciendo. Yo veo que es el libre mercado con direccionado. Son recursos direccionados. Cuando tú quieres hacer obra pública, estás direccionando ciertos recursos para cierto tipo de producción. Pero no es que el Estado les ha regalado maquinaria y riegos a los Canvas para que hagan sus... No, porque ya le ha dado a la gente que no tenía para comer, viejo. Le ha dado a la gente que no tenía un sistema de riego. Eso es lo que se tiene que tener. Darle maquinaria a la gente que no tiene para comer. ¿Dónde los principales inversiones en cuanto a maquinaria en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija ha sido a los sectores donde la pobreza extrema era más del 70%? Y sigue siendo, pero ese es el problema. ¿Has visto los datos? Vamos a discutir. ¿Quieren discutir? Vamos a discutir.
¿qué son los que producen? ¿Dónde viene todo el arroz, la mayoría de la comida? Del privado, claro, y de Santa Cruz. Claro, pero No, lo que produce Santa Cruz como agroindustria es soya, Arroz. trigo, Básicamente, el Evo... arroz principalmente Okinawa. O sea, pero Que, entonces, que no es el agroindustria. Evo le ha dado... Okinawa son los japoneses. Entonces, en Colombia. Igual es Santa No, Cruz. no, espera. Ah, y el departamento también está los el Evo guaraníes le ha dado produciendo maquinaria a gente para que azaí. produzca más y luego de más de 20 años sigue sin producir más. Son medio inútiles, digamos. Llevan 20 años sin producir que más que Santa Cruz. Santa Cruz lo ha hecho sin ayuda, porque eran los Santa que tenían Cruz para lo ha comer, hecho entonces. con toda la ayuda No, del yo me estoy basando en Estado. los datos de ustedes. Por eso, con mis datos, lo que tú ves es que lo que hace, todo, ¿qué es lo que le permite el Estado a la agroindustria? Le permite toda una inversión pública para hacer mucho más competitivas sus exportaciones con precios congelados de los hidrocarburos y con sueldos competitivos con relación a la región. Cuando el salario mínimo en Argentina eran $500, en Bolivia eran de $300. Al tener un ensanchamiento del mercado interno, ¿qué es lo único que le pide el gobierno nacional a la agroindustria? Exporta todo lo que quieras, pero antes de exportar, me abasteces el mercado interno. Porque no es posible que exportemos harina, o si tú quieres, azúcar, y no hay azúcar en el mercado nacional. ¿Por qué no? Porque quienes están produciendo en el país son los que están fortaleciendo, si tú quieres, a estos exportadores para que estos saquen afuera. Los exportadores no producen tierra, no producen en la tierra de nadie. Producen en la tierra que le corresponde a un Estado. No. Por constitución, el respeto a la propiedad privada se mantiene siempre y cuando no transgreda los límites del Estado. Entonces no es propio, es del Estado. No hay propiedad privada. Voy a volver a repetirlo. El Estado garantiza la propiedad privada, pero reconoce su soberanía si es que este privado no corresponde a la lógica de la sociedad. Pero si yo no puedo decidir Todas qué las hacer con mi propiedades son celular, entonces no es mío. Es que lo escuché. Claro. A ver, yo con este celular, con esta ropa, puedo decidir facilito, puedo decidir si venderla, regalarla o lo que yo quiera. Eso es propio. Si tienen condiciones en alquiler, por ejemplo, el alquiler no es propio, es un servicio, es el servicio del alquiler. Entonces, básicamente el Estado no garantiza la propiedad privada. Básicamente le está alquilando parte de su tierra. Entonces no existe propiedad privada. Todos los modelos de Estado liberal hablan exactamente lo mismo. ¿Por qué crees que cuando los liberales en algún momento deciden dejar de ser libre mercado y de ser propiedad privada, empiezan a quitarle cosas a la gente? Pero de todas formas no responden porque no son productivos. Los de Estado garantizan la propiedad privada, pero no renuncian al sentido de soberanía sobre lo que es de cada individuo. Pero no, una cosa es eso específicamente y otra cosa es decirles, tú vas a exportar de acuerdo a lo que yo quiera. Es corporativismo. Lo que se les está pidiendo es que ganen plata dentro del país y luego ganen afuera. No tienen derecho a pedirles nada. Esa es la cosa. No, porque ellos producen en este país. ¿Por qué tendrían derecho? Sus trabajadores son de este país, no son del país del destinatario. Yo no soy propiedad de este Claro, Estado. pero eres boliviano. No soy propiedad de este Estado. Pero eres Esa es la boliviano. cosa. No, yo he Pero eres nacido en este boliviano. territorio. A ver, aquí veo dos temas. Para volver al tema de identificar el rol del Estado en lo que está diciendo la generación de riqueza, en este específico caso que es tan importante para el ámbito del MAS, que es la agroindustria, la sostenibilidad alimenticia, etcétera. Tú estás diciendo de que los favorece por el precio de los hidrocarburos y de los combustibles congelados. Y a eso beneficia a todos. Y eso es un hecho insostenible que está demostrando ahorita, ¿no? O sea, no es sorpresa de que ahora tenemos que importar 84% de combustibles porque no dio. Pero bueno, aparte de eso, has dicho que el Estado da cabida a que exporten e importen. Eso no es rol del Estado, es simplemente el Estado no metiéndose en un sector que está diciendo no meterse. O sea, yo no te puedo decir a vos, yo te voy a ayudar a salir de aquí abriéndote la puerta, estoy ayudando. No te estoy abriendo. Y te voy a cobrar por abrirte la puerta. El rol de todo Estado es administrar sus fronteras. O sea, discúlpenme, la idea del mundo sin Estado es o comunismo o anarquismo. Cuando un Estado te dice, este es mi país, porque yo soy el que lo administra, porque para eso existo, digo, si no, hagamos más países. Entonces te estoy diciendo, tú tienes derecho a exportación siempre y cuando se abastezca el mercado interno. No te estoy diciendo regala tu comida, no te estoy diciendo venderla a un precio más barato, no te estoy diciendo te estoy diciendo primero venderle a los que viven en este país, porque tú produces en el suelo que está dentro de este territorio nacional y de ahí recién lo exportas. Está bien, una condición, digamos, pero ¿cómo eso ha generado que el MAS genere riqueza mediante el sector privado? En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia
de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Ok, excelente. Por eso estoy preparado. Porque el Estado no les ha dado maquinaria, no les ha dado bonos. Cuando la agroindustria empieza a abastecer el mercado interno y a esos le complementamos la inversión del Estado a los sectores productivos que no eran la agroindustria, pero que igual producían alimentos, que igual producían cemento, ladrillo, lo que tú quieras, lo que tú tienes es una economía interna, un mercado nacional que se empieza a calentar. Empieza a haber muchos productos y empiezan a haber mejores sueldos, porque acompañado a toda esta política, lo que empieza a hacer el gobierno más es aumentar sueldos. ¿Dónde se genera la...? Hay un porcentaje mínimo, o sea, tienen que sí o sí, digamos, exportar máximo el 50%. Hay un porcentaje mínimo. No hay un máximo. Por lo menos de los ganaderos, del 80 al 90% de la producción que ellos hacen es interna. Solamente el 10% lo exportan, 10-15%. Porque lo que producen los ganaderos abastece al mercado interno y lo que sobra es el 10%. El gobierno del MAS... Lo que sobra es que a ellos les... O sea, la fuente de su riqueza es el mercado interno. Tú lo has dicho. Entonces... no es porque el Estado le está diciendo tienes que sí o sí. No, claro, porque ¿cuál es el problema del desabastecimiento de carne? Que lo que ha hecho Luis Arce ha sido levantar eso. Ha dicho, si ustedes quieren exportar, exporten. Entonces todos los ganaderos están exportando a la Argentina. Curiosamente, Alberto Fernández ha hecho exactamente lo mismo que ha hecho el Evo. O sea, decirles, ustedes, o sea, ponerle pautas de cuánto tienen que importar y exportar. Y lo que han generado justamente es escasez. Porque claro, ya no es rentable para mí, porque está muy barato aquí adentro y ya no puedo exportar. Entonces dejo de producir. ¿Para qué voy a producir? Me parece excelente el ejemplo de Alele. Ese es el caso de una economía ganadera que exporta de manera masiva. Pero el caso de Bolivia no es el caso en Bolivia. O sea, Bolivia tiene que pasar su etapa para ser una economía que exporta en ganadería, que exporta en agroindustria. Naturalmente, pongan o no regulaciones, igual los ganaderos cruceños, y esto no por tema de cruceñista ni nada, hubieran continuado vendiendo más el mercado interno, porque no es una economía que está exportando, o sea, ahí yo no entiendo. Pero más allá de eso, o sea, hay un libro que se llama 4000 años de controles de precios y salarios, en el que describen diferentes casos de un montón de controles de todo lo que quieran, desde precios hasta controles ridículos como los arancelarios o controles sin sentido como vamos a esperar a que ustedes abastezcan a los bolivianos. Nunca han servido y no sirven porque justamente no trabajan en los incentivos. El problema que no estamos viendo aquí es que el Estado no puede decidir sobre lo que yo produzco o no produzco, por una sencilla razón. Si yo veo que hay más incentivo en dejar mi comida que estoy produciendo aquí adentro, pues la voy a dejar aquí adentro. ¿Cómo se hace eso? Generando empleo y generando riqueza, porque la riqueza no es natural, la riqueza es artificial. O sea, no es que un día estás caminando y me tropecé con una riqueza. No, o sea, tienes que generar la riqueza. La riqueza, el momento en el que la generas, puedes empezar a jugar más o menos con el precio, valor subjetivo, valor objetivo. La riqueza básicamente es lo que tú produces. Un ejemplo. Tiene valor. Ya, voy a ir a la siguiente pregunta. Lo que tú creas que tiene valor en el mercado. O sea, el mercado le tiene valor, pero tú lo creas. Es por eso. Es algo subjetivo. Sí, del mercado. Y por eso es lo que dice Bastiat, digamos, cuando... porque muchos estatistas en su época, digamos, agarraban y creaban miles de empleos públicos como lo ha hecho el MAS. Estamos generando riqueza, ¿no? Estás virtualmente agarrando dinero y tirándolo a una hoguera, porque mucha gente que está dentro del Estado no está generando algo que tiene valor a la sociedad. ¿Ubicas? Estás desplazando a una parte de la población de generar riqueza. Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿El individuo tiene valor? Sí. ¿Objetivamente o subjetivamente? Todo el valor es subjetivo. El individuo... Si todo valor es objetivo, le estarías dando la razón a Marx, ¿sabías? ¿Subjetivo? Sí, bueno, no sé si Marx lo dice, pero el valor es subjetivo. Todo valor es subjetivo. Los valores son subjetivos. No, te pongo un ejemplo claro de por qué no es... El valor del individuo también está a merced de la... No, el individuo tiene valor y tiene derechos. ¿Por qué tiene valor? ¿Y por qué tiene derechos? No, ahí yo respondo con la teoría de valor-trabajo. No, mira, yo te respondo con la teoría de valor-trabajo. No puedes... O sea, me está diciendo valor en el mercado así de vender a una persona. No. O sea, te estoy entendiendo por qué tiene importancia. No, es que tú estás confundiendo importancia con valor. No, son la misma cosa. No, son la misma cosa. Estudian axiología, que es una rama de la filosofía. Son la misma cosa. Yo voy a explicar la diferencia entre valor-trabajo, que es lo que describe Marx, y el valor subjetivo. ¿Por qué el valor no tiene trabajo per se? Porque la sociedad no está dispuesta a pagar algo por un trabajo que no existe. Ese sería el valor objetivo. La teoría del valor
trabajo, es una teoría objetiva del valor. Es decir, yo qué sé, las 8 horas del Fabri que se queda aquí, objetivamente valen esto porque ha generado la plusvalía. Nadie te está discutiendo eso. O sea, lo que yo te estoy diciendo, ¿por qué el individuo tiene valor por sí mismo? O sea, porque es la preponderancia del liberalismo, es de que el individuo tiene una importancia que está más allá de lo colectivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un valor en sí mismo. ¿Qué es lo que le da valor por sí mismo? ¿Se entiende? O sea, es como decir, ¿por qué es importante vivir por sí mismo? Porque es un valor que se da cabida a sí mismo. No sé si me estoy haciendo entender. Si no estás entendiendo eso, entonces no te has leído John Locke. Y si no te has leído a John Locke, entonces tú no te has leído pues la teoría liberal clásica, pues. No, porque no soy liberal clásico, soy libertario, digamos. A ver, escúchame, no, eso es un desconocimiento muy fuerte del liberalismo clásico, porque Hayek, Rothbard, Ludwig von Mises, todos parten de John Locke, porque la libertad tiene que fundarse en un valor en sí mismo. ¿Has leído a Bakunin? Sí, claro. ¿Ya has leído a von Bauer? No mucho. ¿Has leído a Rothbard? Calculo que sí, pero ¿has leído a Hannah Arendt? A Hannah Arendt bastante, por supuesto. No es según yo no es libertario, pero a Hannah Arendt se le estudia en el libertarianismo. Pero digo, no conoces a todos los autores del mundo, eso no te hace menos liberal clásico. Es liberal. No es liberal, Hannah Arendt. Creo que te estás confundiendo, ven, para que vean el nivel de desconocimiento. Te estás confundiendo con Ayn Rand. Que es otra pensadora. Yo conozco a Ayn Rand y también conozco a Hannah Arendt. Bakunin tampoco es liberal, pero te he dicho si lo conocías. Campana, un rato sé. Está muy bueno el debate filosófico, pero estamos hablando del más y nos estamos desvirtuando totalmente. Me parece muy interesante la disputa, digamos, que ustedes tienen a nivel económico. Tupac, quisiera hacerte una pregunta y tal vez que tu respuesta sea bastante puntual. Si el modelo estaba bien planteado, ¿por qué estamos en la situación que estamos? Antes es un breve paréntesis para que no nos desviemos, porque nos hemos desviado del objetivo de esta mesa redonda, que era debatir por qué el MAS se ha fragmentado, cuando hemos empezado a hablar de datos, de modelos económicos, y no hemos hablado de las causales políticas de por qué el MAS se ha empezado a fragmentar. O sea, lo importante es ver, pues, lo político. O sea, claro, está anexado a lo económico, pero estamos debatiendo ahorita otro horizonte, digamos. Filosófico. No, es que lo político es consecuencia de lo económico. Yo tengo un pequeño paréntesis de que tú... No, eso es viceversa. Yo creo que no esté en esta chacota si es que no estaría en crisis económica el país. Porque si todo está yendo perfectamente, el modelo está funcionando, hay dinero, todo el mundo está tranquilo, no hubiera repercutido en un tema político tan fuerte. Porque ahorita la gente está apuntando el dedo. ¿De quién es la culpa? ¿No ve? Ay, del Arce, porque ha entrado él y se ha dado la vuelta el asunto así de la nada. A pesar que era ministro de Economía, no importa. Es su culpa, digamos, ¿no ve? Yo creo que están bien ligados. Sí hay una fragmentación política antes de la crisis económica, pero yo creo que el tema económico es lo que realmente está haciendo reconsiderar muchas cosas. Ahí te retomaré la palabra justamente para entrar al punto y responder tu pregunta, Mateo. Si el modelo económico funciona, ¿por qué estamos en crisis? Lo que le pasa a Bolivia y le está pasando a Argentina actualmente, pero también le pasaba mucho más con el anterior gobierno, o a toda la región, es una crisis de restricción cambiaria. ¿Ok? ¿Qué es una crisis de restricción cambiaria? Es en dos resúmenes. Es cuando el Estado tiene plata, el Estado tiene dólares, los recibe de algún tipo de renta o de impuestos. Y el Estado se queda sin dólares porque su objetivo principal de renta, su ingreso principal de renta cae porque caen las exportaciones o porque cae el precio internacional de eso. Bolivia tiene, como hemos visto, gran cantidad de crisis de restricciones cambiarias. ¿Por qué usan yenes entonces? No voy a entrar ahorita en ese debate. Esta definición la da Bonadonna y Hosgreber, por si acaso, y lo hacen en una entrevista que la dan a la Razón en Piedra, Papel y Tinta, en una charla bastante interesante. Sin contar todos los masitas que también más o menos dicen lo mismo, ¿ok? Entonces, crisis de restricción cambiaria. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que nos estamos atravesando es una caída de los ingresos del Estado, que eso está generando una escasez de dólares, y esa escasez de dólares por no poderse inyectarse en la economía nacional, está generando el desabastecimiento de combustible, porque el Estado es el que importa combustible, y eso hace que haya aumento de los precios de los alimentos y genera todo el desmadre que tenemos, ¿no? Entonces es como una cadena. ¿Pero por qué no genera entonces? No, pero ¿por qué hay esa crisis de restricción cambiaria? Lo vuelvo a decir, porque los ingresos del Estado han caído. ¿Y por qué? Porque las reservas comprobadas de gas han caído. O sea, entonces dependen 100% del gas. El Estado depende del gas desde 1970, por si acaso. No, está buenísimo. Si no entonces sabía. somos un Estado extractivista.
lo voy a decir. Desde los 70, si quieres. No sé. O sea, El no desde Estado luego, desde antes. boliviano siempre, desde que es un Estado boliviano, en cualquier república, lo que tú quieras, ha sido un Estado que vive de la renta de los recursos naturales. No, totalmente. Y eso no es bueno. Podemos cambiarlo. La pregunta es ¿cómo? No sé, por ejemplo, Estonia vive exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero principalmente de los servicios digitales. No usa un recurso natural y aún así tiene un chingo de plata. Yo esperaba que uses el ejemplo de Liechtenstein porque la verdad está re preparada para eso, pero que Liechtenstein es un país de 200.000 personas, man. Es Oruro, digamos, básicamente, ¿no? Es un Oruro que tiene la suerte de estar en el corazón de la economía europea y que todos los servicios que rinde son los servicios que le rinde a Alemania, Francia y a Inglaterra, que son básicamente sus vecinos. Suiza vive de exportar pianos y tiene la misma población que Bolivia. No, papi, Suiza vive de las reservas que tiene de los diferentes fondos de toda Europa en su sistema financiero. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Si a ellos les sirve durante 50 años. Porque nosotros no hacemos paraísos fiscales. Entonces, ¿seamos un paraíso fiscal? Claro, no es tan difícil. Claro, sí. A ver, yo les voy a decir algo. Si vamos a colocar la discusión en términos así para mí por lo menos, no es muy personal, en términos tan básicos, en una profundidad mucho más allá, es que no se puede por algo sencillo, porque en el país no existe seguridad jurídica, porque es que es todo un conglomerado de factores y de cosas que es que no es tan sencillo como decir, entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Y por qué ha fallado el modelo? Entonces, le atribuimos factores muy sencillos a algo que en realidad es mucho más complejo. Yo personalmente creo que, es que ustedes creo que entienden lo que ha tratado de hacer el MAS. O sea, es cierto, o sea, el MAS sin dinero no funciona. Su modelo no funciona sin dinero, es un hecho. Cualquier modelo sin dinero no funciona. Claro, pero hay una diferencia, con ese dinero. ¿Con ese dinero proviene del Estado o proviene desde el sector privado? Antes del préstamo seguía funcionando bien. Y les fue tan bien que se prestaron plata para demostrar que lo pueden poner más difícil todavía. Antes del préstamo ya había sacado 10 millones de personas de la pobreza. ¿Cuántas personas ha sacado el Evo de la pobreza en los últimos 4 años, del 2014 al 2019? 4 años. O sea, Milei lo ha hecho en un año. En un año. El Arce lleva 5. Ya metí gente en la pobreza. Mira, le fue tan bien que se ha prestado 20 millones de dólares. O sea, para mí... Al Arce ha leído también que tenemos una inflación del 100%. Bueno, o sea, no, tienes un blue del 100%. Y es más, lleva 5 años en el poder. O sea, Milei lleva 1. No, ni siquiera. El MAS lleva 25 años en el poder. Y ni en 25 años han podido sacarnos de la pobreza. Milei lleva 1. Vamos a dejar Milei para otro momento. Primero porque es absurdo el dato de la pobreza. Lo he leído, lo he revisado. Es curioso que el único que saque datos sobre pobreza desde que entra Milei es el Estado. Y que cuando Milei era oposición, todos los que sacan datos sobre pobreza eran los privados. Pero sacan los datos de la pobreza con el INDEC, que es el organismo de Alberto Fernández. Pero claro, porque los funcionarios de Milei. O sea, a mí me encanta cómo este tema de cuando el Estado no está con nosotros, entonces todos los datos del Estado son infliables, pero cuando el Estado está con nosotros, entonces todos los datos son verídicos. Dios mío, entonces el problema no era el Estado, el problema es que ustedes no lo administran, ¿no? Entonces el problema es que ustedes no están trabajando ahí. Para mí el problema es más profundo. Tengo una pregunta para vos, Tupac. A ver, dices, y es verdad, creo que la mayoría de la existencia de Bolivia depende de recursos naturales, y eso no lo hace algo bueno, necesariamente, sean gobiernos liberales, sean gobiernos de izquierda, de derecha, como sea. Pero el que este ciclo haya continuado nos plantea la pregunta, ¿qué es lo diferente y lo innovador y lo bueno para el pueblo que ha hecho el MAS? Si es que sigue bajo ese ciclo de bonanza económica, extractivismo ridículo, a la mierda de la economía. Y así, ¿no ve? Si va a seguir el ciclo económico, ¿qué tan diferentes son de los liberales? ¿Qué tan diferentes son de los de derecha, de los militares, de los Bansers? ¿Qué tan diferentes son? Supuestamente el modelo económico social productivo, no sé si se dice así, tendría que ser más eficiente, tendría que ser, o no, o admites que no es eficiente y que naturalmente tendría que haber quebrado. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo del MAS y con este tema del extractivismo? Que el MAS ha generado las condiciones económicas para que por primera vez en 200 años de historia pasemos a un modelo en el que el Estado no dependa exactamente del extractivismo. Es la primera vez que el Estado tiene una diversificación en diferentes sectores productivos y, si tú quieres, aún no terminado,
que le permitiría dejar de vivir de si vende gas o si vende litio o si vende estaño o si vende cualquier recurso natural para empezar a vender otras cosas y tener un ingreso fijo de eso. O sea, lo mejor que ha hecho el MAS es liberalizar la economía. No, porque el Estado lo ha hecho. No, lo que ha hecho el Estado en sus diferentes sectores productivos, porque todo el mundo le echa la culpa a la planta de cartón bol, no sé qué, como si esas fueran las únicas empresas estatales que ha hecho el Estado, ¿no? Lleva 170. La planta de papa. El Estado como tiene ahora la capacidad de poder ser un exportador de energía renovable, si tú quieres, en todas sus variables, que no lo tenía cuando arrancó el gobierno. Cuando arrancó el gobierno éramos un gobierno que vendía del gas y cuando no había gas, el Mesa salía a pedir plata para pagar salarios, ¿no? Entonces, lo mismo que Arce, tomando las mismas medidas que el Mesa, ¿no? Entonces, lo que yo siento que la diferencia es que por primera vez en 200 años de historia tenemos una diversificación económica, tanto en lo privado como en lo público, para que lo público deje de depender de exportación de recursos naturales. ¿Lo va a hacer o no? Es una decisión política. Ahora, ahí sí coincido, digamos, con lo que decía David, en que lo central no solo es lo económico, sino también es lo político. Cuando el Evo apuesta que Bolivia sea un corazón energético, no es una apuesta solamente económica, es una apuesta política para dejar de depender de la renta del gas. Ese plan queda truncado parcialmente, insisto, porque ya hay muchas de las hidroeléctricas que se siguen haciendo, otras que quedan por licitar, y no se reanuda donde el Arce. ¿Por qué el Arce no reanuda el modelo? Porque el Arce no está de acuerdo con el modelo. Entonces lo que empieza a hacer el Arce... El modelo de dejar de depender del gas. Claro, lo que hace Arce es retirar los ingresos para las empresas estatales, que las empresas estatales, los proyectos que ya están iniciados queden truncados, y lo que empieza a hacer es un recorte del gasto público. ¿Dónde has recortado, lo siento, Arce y Catacora? ¿Qué has recortado? Dentro del personal, dentro del Estado. Hay 600 millones. Antes había 400 millones. Han aumentado 200 millones. Diré 200 millones. 200.000. O sea, hemos pasado de 400.000 a 200.000. Ya, 600.000. Entonces no ha habido recortes. ¿Dónde más ha habido recortes? Los que han empezado a reemplear han sido los municipios y las gobernaciones. Pues siguen siendo 600.000. Pero ya no, el Arce no puede decirle a los alcaldes, contraten menos. Puede ser, pero el gasto sigue siendo el mismo. Pero eso es, entonces no han habido recortes. Le estás pidiendo al gobierno central que haga algo que no le corresponde al gobierno central. Lo que digo es, tú dices que ha habido recortes. ¿Dónde? Ha sido la política de Arce. Lo que ha habido es un recorte en el gasto público. En los funcionarios estatales. Pero siguen habiendo los mismos. ¿Dónde se han recortado? Para recortar tiene que haber menos. Un burócrata de una alcaldía y un burócrata del Estado son ambos burócratas, pero no le responden al mismo jefe. No importa si le responden a quien le respondan. No, es que el Estado no es pues una cosa en general. No, sí, pero es que son gastos. Estamos hablando de economía, números. Claro, pero estamos hablando también de política. Si yo gasto 8 millones en 600.000 y luego gasto 8 millones en 600.000 que trabajan para otros, siguen siendo 8 millones. ¿El recorte dónde está? Es que es un desconocimiento súper profundo de la gestión pública. Es que no solo existe el funcionario público, o sea, existe lo que es la figura de la consultoría, existen las licitaciones públicas. ¿Dónde está el recorte? Es que ahí está el recorte porque hay menor cantidad de licitaciones públicas, menor cantidad... Eso es mentira. Ha aumentado la cantidad de gasto público. Un montón, casi 5 veces ha aumentado. El 2024 ha sido la mayor cantidad de presupuesto público. No, más simple, el PG, ¿dónde se ha recortado? No en gasto productivo, lo que hace el Arce es... ¿Gasto productivo te refieres a empresas estatales? No, te estoy hablando de empresas estatales y de todo lo que es infraestructura. Entonces no ha habido recorte, o sea, han movido los recursos a otros lugares, pero no recortan nada. Claro, lo que ha buscado el Arce ha sido gastar menos y con eso tratar de ahorrar. Y al tratar de gastar menos, lo que ha hecho es quebrar el Estado. ¿Dónde ha ahorrado? Si estamos gastando la misma cantidad de plata. No se está gastando la misma cantidad de plata por algo súper sencillo, porque no se tienen los mismos ingresos de la renta. ¿De dónde viene? De la renta gasífera. O sea, si antes te daba 6.000 millones y ahora ya no te da 6.000 millones y te da 2.000, obviamente pues ha habido un recorte en la inversión pública. Es así de sencillo. Eso se saca del PG. Pero el presupuesto general del Estado, ¿de dónde viene, pues? A ver. La cifra ha aumentado. Por lo tanto, estamos gastando más. O no se gasta ese dinero. O no se gasta, desaparece. Es que el Estado ya no recibe los recursos de antes. O sea, sí o sí ha habido recortes. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno de Lucho? Empieza a bajar sus ingresos por el gas. Empieza a contraer el Estado en materia de gasto público. Empieza a liquidar lo que es infraestructura. Pero sus demandas de combustible, sus demandas de inyección de dólares en el mercado nacional sigue siendo fuerte. Entonces lo que empieza es esto que gasta, lo empieza a invertir, lo empieza a meter acá. O sea, mira, más fácil. Tú tienes un sueldo de 2,000 pesos. Reordena su presupuesto acorde. Reordena su presupuesto, recortando el gasto público para
eso que ha ahorrado, si tú quieres gastarlo en Más importación todavía. de combustible. Bueno, entonces Pero sigue sigue siendo... estando lo mismo. Sí, a ver, más fácil. Si tú tienes 2,000 pesos y tus gastos son 3,000, nunca te va a alcanzar. Lo que tienes que hacer es reducir tus gastos de 3,000 a 2,000. Pero si, yo qué sé, antes gastabas 1,500 en una cosa y ahora gastas 2,000, y antes gastabas 2,000 en una cosa y ahora gastas 1,500, sigue siendo la misma cifra. Nada más has hecho unos movimientillos por ahí, pero no hay un recorte. Sí, esa es la cosa. O sea, sigue gastando lo mismo, pero no en un sector, sino en otro. ¿Por qué creen que Ha movido los gastos en todo caso. están confundiendo lo que el Estado gasta en importación en subvención de combustibles y lo que el Estado gasta como gasto corriente, como gasto público? Son dos cosas diferentes. Gasto público son salarios. Siento que eso podemos sumarle todo lo que es el sistema de inversiones, carreteras, canchas, lo que ustedes quieran, escuelas, hospitales. Lo que hace el Estado es recortar esto porque tiene que seguir manteniendo una subvención. El Estado no gana de hacer esa subvención. ¿Me explico? El Estado no paga salarios de hacer la subvención. El Estado hace la subvención para mantener el precio del combustible a los precios que tiene según la ley de hidrocarburos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema del Estado? Que al achicar su capacidad productiva, el siguiente año tiene menos ingresos. Entonces, pero tiene los mismos gastos. ¿Por qué? Porque la demanda de combustible es la misma. Entonces, ¿cuál es la solución de Luchito? Creciendo, de hecho. Recortamos todavía más el Estado. Problema, tienes menos ingresos, pero tienes el mismo gasto en combustibles. Por lo tanto, Cuando- lo que hay que reducir es los gastos. Ahí estamos de acuerdo. Cuando el Estado ve que ya no puede seguir recortando más sin empezar a privatizar empresas y demás, lo que empieza a hacer es tomar deuda. Eso es lo que ha hecho Lucho. Si tú quieres, que es diametralmente lo opuesto a lo que hizo el Evo. Porque el Evo también atravesó una caída de los commodities. No una crisis de restricción cambiaria como la que tiene el Evo, como la que tiene Lucho, sino una crisis de la caída de los commodities. Y lo que hace el Evo es se presta plata y empieza a meterlo en el sector productivo. Y eso hace que del 2014, como mencionaba Alele, que habían caído los precios del petróleo hasta el 2019, tú no has visto pues filas por combustible, no has visto que suben los alimentos, no has visto que tus salarios se Porque los deterioren. ingresos en el país decaían. pues, o sea, Todo siguió lógicamente- creciendo. Lógicamente. Todo Ha siguió bajado. Del creciendo. 2014 al 2019 ha bajado. Lo único que baja son las Lógicamente, reservas. No. Lo único O sea, que baja son ¿qué, las qué, reservas. qué pasó con las reservas? Se han esfumado. La producción. Vuelvo a decirlo, las reinvierten en la economía nacional. Las reservas, esos son los ahorros. Del Estado. No, de su todos No es nosotros, cierto. de todos nosotros. Las reservas del Banco Central son los ahorros del Estado. ¿Y quién es el Estado? De la renta petrolera, papá. Si el Estado es un Estado productivo, no es mi ley. Pero la pregunta es, ¿quién es el Estado? No sé, la institución que administra el país. Si me vas a salir con la salida liberal, el Estado somos todos. No, al Sí, revés, viejo, no, más bien al metes, revés. pues, tu cuota todos los Al días. contrario, Ah. el liberalismo cree que el Estado no somos todos. Por lo tanto, el Estado, o sea, un conjunto de burócratas inoperantes, se ha gastado el dinero que nosotros hemos pagado en impuestos. O sea, nuestro rey feudal nos ha cobrado impuestos, ha ahorrado nuestro dinero y luego ha dicho ¡bum! Como ya no podemos poder invertir más, desde el 2014 al 2019 te estoy diciendo, ¿no? Como no somos tan inoperantes que no podemos generar un solo centavo, entonces vamos a gastar los ahorros de los viejitos de los años 2000, 90, etcétera, porque no hemos generado un solo centavo. Cuando tú pagas tus impuestos no van a una cajita, a una alcancía. Eso se llama jubilación y eso se hace en otras partidas. Ya eso se hizo en un sistema privado, ahora se hace con la gestora. Esas son las jubilaciones. Esos son tus aportes a tus AFPs. Claro. Eso no son tus impuestos. No. ¿Ok? Los impuestos Tus son lo que pagas, por ejemplo, en es el lo agua. tus impuestos es lo que pagas en el agua, tus impuestos es lo que pagas con tu vivienda. No, Eso pero el ahí- Estado lo distribuye. No, pero ¿A quién? Principalmente a alcaldías. Cuando te compras no una- va a una cajita en el Banco Central. La cajita en el Banco Central son los ahorros de la renta petrolera y de la renta de los diferentes sectores eso es lo que han hecho. Volviendo al tema creo que está un poquito más en tema, el tema que estabas diciendo de que el ARCE está haciendo este tema de reajustes y el Evo no lo ha hecho. Es como que su gran diferencia. A mí me parece que lógicamente no lo ha hecho, porque lógicamente el Evo Morales no estaba en una época donde las reservas de gas estaban en cero. Estaba en una etapa de declive, sí, pero no habíamos llegado al punto que hemos llegado ahorita, donde ya básicamente tenemos que importar más del 80% de combustibles. Estamos al punto de tener que importar gas porque ya no va a abastecer. Eso no es por un tema de mala administración, es porque simplemente se acabó. Entonces, obviamente, en esa etapa el Evo Morales va a tener que hacer lo que está haciendo el ARCE porque no tenía la necesidad de hacerlo. Ha hecho sus préstamos y todo. Probablemente se ha prestado muy bien porque teníamos harta plata en esa época. Pero bueno, o sea, es innegable. La producción de gas ha quedado un 45% del 2014, que era el pico, hasta el 2023.
y el Arce está en el fondo de ese pico. El Evo Morales estaba en el medio. Del 14 al 25 son 5 años, 1 gobernó Áñez, 5 gobernó Lucho, 4 gobernó Evo. Del 14 al 25 son 11 años, perdón. 5 gobernó Evo. No tiene nada que ver aquí gobiernos, porque no es que un gobierno va a hacer que aparecer más gasto. No, pero claramente un gobierno decide qué hace, pues. No, es que un gobierno decide qué hace. El gobierno de Arce decidió no invertir en otros sectores productivos. Es lo que decidió. Pero a ver, de los sectores productivos que estás mencionando, ¿cuáles representan un factor importante de la economía aparte de PFB? No vas a venir a decir que las fábricas de papa, equipos y todas esas guanchaifas que se han inventado generan riqueza. Los sectores donde el Estado podría haberse expandido para poder compensar la crisis de recesión cambiaria son minerales y el litio. Y energía. Morales, ¿en cuántos años ha estado? Del 2006 al 2019. ¿Por qué no lo ha hecho en ese plazo? Cuando había tanta plata. Del 2014 al 2019 el gobierno de Morales inauguró la fundición de Vinto para que todo lo que es minería estatal en materia de estaño ya no se venda como tierra, se venda como metal. Se abrió todo lo que son el sistema de hidroeléctricas en Cochabamba para empezar todo el proyecto de exportación de energía. Se hicieron las termoeléctricas en Potosí. Se licitaron $9.000 millones para inversión en el litio. O sea, todas cosas que hubiera podido hacer un privado. Y se ha creado Kipus, se ha creado la empresa de papel, se ha creado la empresa de leche. Excelente. Pero ¿cuál funciona? No, pero más allá de eso, todas son cosas que hubiera podido hacer igual un privado y lo hubiera hecho mejor. Porque no lo digo yo, el mismo Tupac lo ha dicho, que el gobierno debería haber invertido en maquinaria y otras cosas para que el privado lo haga. Por lo tanto, lo único que ha hecho bien el MAS, y además lo que hizo fue es participar en hacer sectores libre mercado. Porque lo que hizo el Estado fue con esos excedentes fortalecer la economía privada. Los excedentes de esos sectores productivos. No, de la renta. Estoy hablando de la renta gasífera cuando el gobierno del MAS arrancó. Ahora bien, quiero más bien responder tu pregunta en el sentido de qué se puede hacer ahora. No es que se puede hacer, pero ¿por qué no se ha...? Vos has mencionado como unas 5 industrias ahorita. Se estaba haciendo, papá. Hubo algo que se llama golpe de Estado del 2019 que dio por tierra todas esas licitaciones. ¿Cuántos 2000, del 2006 al 2019? ¿Cuántos años son? 13. Y en esos 13 años... Se hicieron termoeléctricas, se hicieron hidroeléctricas. ¿Alguien sabe cuánto tardan en la industria de los nuevos pozos que se han descubierto en los 90s, que son 2? ¿Cuánto se tarda en construir todo eso que deberían haberse hecho? El plan de industrialización del litio en la cadena industrial que había planteado el Evo tardaba entre 5 y 6 años. ¿Cuánto duró un mandato? Menos de eso. O sea, entonces ha planeado para no hacerlo él. O pensaba quedarse en el poder de por vida. No, pensaba tener una gestión más, lo que se hubiera hecho una si más, las elecciones... O sea, 4 gestiones. 3, papá. Bueno, te voy a tomar las 4. 4, papá. 4 gestiones. Como Merkel. O sea, sí. en Como dos... Merkel o Putin. ¿Cuál te gusta más? ¿Alemania o Rusia? Los dos me parecen un desastre. O sea, democracia cristiana. El 96 ha hecho la capitalización, ¿ya? Que eso, digamos que estamos en desacuerdo, ¿vale? La capitalización. Ya se construyó la infraestructura acelerada del gasoducto Bolivia-Brasil en el 97 y el 99. Para el 2000 y el 2006 se había triplicado la producción de gas, que no era mucha, pero se había triplicado. Si en menos de 5 años han podido hacer eso, ¿por qué el Evo en 13 años, si es tan eficiente su modelo, no ha podido desarrollar otros sectores productivos? Y la única industria que ha sido con excedente ha sido una que tiene premisa privada. Y además que ya estaba hecha Y ya estaba hecha y los nuevos ya estaban hechos. A ver. Voy a volver en 13 años hubieran podido hacer... Es tan eficiente que en 13 años no ha podido hacer un proyecto chiquitito, básicamente. Vamos a volver a decirlo, para que a ver si esta vez lo agarren. Yeah. Lo que hace el Estado en materia de diversificación de ingresos es, te arma todo el mutum, que es... Recién se terminó. Por eso, estoy diciendo, se arma el mutum, se arma todo lo que son las fundiciones de Vinto, bueno, la fundición de Potosí, que ahorita no me acuerdo el nombre. Se arman las hidroeléctricas, las termoeléctricas en Potosí, se arma todo el sistema de energías renovables entre La Paz, Oruro y Cochabamba, se licita lo del litio, que es se crea YLB, pero se licita recién lo del litio al final, y tú tienes todos los derivados del gas. Se agarra el gas y para dejar de venderlo como aire, como gas, se hace la planta de urea y se hace la planta separada de líquidos en el oriente. Tú tenías entonces la posibilidad de dejar de vender gas para empezar a vender plástico, para empezar a vender fertilizantes, para vender energía y vender minerales. Tenías 3 sectores: energía, minerales, fertilizantes, también el gas, ahí tendrías 4, y estaba por ampliarse lo del litio. Y 13 años para hacer todo. Ya. En 13 años se diversifica eso.
Cuando tú tienes el gobierno de Yanine Áñez y tú tienes todo el desbarataje de la mayoría de las empresas estatales principalmente, tú tienes que ya con la asunción del Lucho no se reactivan las plantas. Tú ves el índice de productividad de la planta de urea, de la planta separadora de líquidos, todo lo que tú quieras, todas estas estratégicas que te estoy mencionando, y no van a alcanzar el 100% de productividad desde que el Evo deja de ser presidente hasta el día de hoy. Mientras el Evo fue presidente, estas empresas alcanzaron el 100% de productividad. O sea, el gobierno del Evo ha hecho cosas que solamente sirven si está el Evo. No. Porque literalmente no han aguantado ni un año, un solo año después de Áñez. O sea, es más, ni al Áñez la han aguantado, entonces. Justamente lo que yo quiero, primero que el Áñez, una caída de 11 puntos del PBI, papá, eso es administración de Áñez y de sus amiguitos, ¿no? Eso es... Todo el planeta ha caído 11 puntos. La culpa al COVID, papá. Igual caía la economía durante el primer trimestre del año. No soy añista, no sé cómo siga, pero COVID. Yo no sé, todo el planeta ha caído 11 puntos, pero seguramente todo el planeta ha caído por culpa del Áñez, no sé. Entonces, lo que tú tienes es que cuando cuando gobierna el Arce, no se reimplementa el modelo. El modelo depende de que el Evo sea presidente, no depende de que el Evo sea presidente. Depende de, primero, de continuar profundizando esta diversificación del Estado. O sea, si solo existe el Evo, porque ha entrado alguien de su partido y no ha servido. Te lo repito. No depende del Evo, depende de alguien que esté dispuesto a implementar el modelo. Claro, o sea, lo que han hecho es en 3 años, ¿sabes las fechas de cada una de estas industrias diversificadas? Sí, no me importa mucho. Es que yo creo que sí importa, porque digamos que se han empezado a hacer una de estas en el 2010, digamos. Pero en ese plazo del 2010 al 2019 no sé. La de Uria debe ser Uria y separada de líquidos están entre el 10 y el 14. La de Vinto debe ser como del 15 o del 16. Las hidroeléctricas son del 14 al 18, más o menos. Todo lo que es hidroeléctricas, termoeléctricas. Me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque ese mismo sistema es el sistema del libre mercado, nada más que no lo hace una entidad centralizada. Porque claro, si es una sola entidad centralizada, tiene menos capacidad adquisitiva y obviamente de recursos para hacerlo. Si lo dejas al mercado, haces exactamente lo mismo, pero multiplicado por millones. Viejo, se dejó al mercado, se privatizó todas las fuentes de energía eléctrica del país. Desde el 95 hasta el 2005, ¿dónde están tus 10 años de hidroeléctrica? No, desde el 95 no se ha privatizado, se ha capitalizado. No, las empresas se capitalizaron, pero la privatización del servicio eléctrico es del 95. ¿Cuánta competencia había? Me estás pidiendo que yo te lo arme el mercado para que ese mercado funcione y así tu teoría funcione. No mames. Si el mercado no podía solo en ese momento, ¿por qué tendría que funcionar? ¿Por qué no había competencia? No había competencia porque literalmente no se podía poner competencia. Entonces no era pues privado y no era privatización. Cuando se permite a todos los privados producir energía. No, es que nunca se desregulariza. Nunca se ha llegado a desregularizar. Ese ha sido el problema. Del último gobierno de Goni estamos hablando. Yo te estoy hablando del primer gobierno del... Bueno, ya. Ok, creo que está muy buena la discusión. Antes de cerrar, la verdad es que yo he escuchado atentamente el tema. No ha sido una discusión más del proyecto político del MAS y de su implosión como estructura política dentro de nuestro sistema democrático, sino más un debate de economía que ha sido el fuerte de ustedes que han ido pimponeando. Es interesante. Me hubiera encantado y probablemente lo podamos hacer en una segunda etapa con un poco más de tiempo. Son ya casi las 11:30 de la noche. Y que podamos hablar un poco más acerca de cuál es el rol que va a tener el MAS con esta implosión y con esta decadencia que ha tenido a nivel orgánico, si quieren verlo de esa manera, con la sucesión de Andrónico y demás. Pero, bueno, creo que eso sería básicamente todo por este capítulo. Les voy a permitir la posibilidad de que puedan dar unas impresiones súper breves, por favor, para cerrar esta mesa redonda. Dale. Sí, para que tú tengas la última palabra. O sea, para mí es bien fácil de entender esto. No puedes medir a un gobierno en base a sus intenciones, sino que tienes que medirlo en base a sus resultados. Y los resultados del MAS es que son ineficientes y a corto plazo. O sea, les guste como los gustes. Se ha salido el Evo, ha dejado de funcionar, fin. O sea, ahora puede haber intenciones, quizás ha habido problemas en el proceso, lo que sea. La realidad es que ya no ha funcionado después de que no ha funcionado entre muchas comillas, porque creo que nunca ha funcionado su modelo, que no llega ni a ser un modelo, porque no sé si podemos llamarle modelo a algo que nunca sirve, pero ha salido el Evo y ha dejado de funcionar.
Entonces es un modelo ineficiente, en lo mínimo ineficiente y además cortoplacista. Así que para mí se tiene que medir al MAS en base a sus... Bueno, no solo al MAS, a cualquier gobierno, llámese Milei, Tuto Quiroga, Goni en su primer gobierno, o lo que sea, tiene que hacerse el análisis en base a sus resultados y no en base a sus intenciones. Sí. Para mí, el MAS desde el principio, con la nacionalización, con su modelo, su estructura, todo, ya analizando, ¿no? Cuando entro yo tenía 4 años, creo. Fue Crónicas de una muerte anunciada, porque precisamente se han dedicado a cosechar todo lo que los anteriores habían sembrado, y luego lo que han sembrado se han dedicado a cosechar eventualmente, y como es un modelo, como ha dicho Lele, que no es sostenible, ha sido cortoplacista, lógicamente va a haber escasez, y esto no es un tema de uno o el otro, apuntarse los dedos, que es lo que están haciendo ahorita en el ámbito político, pero es una consecuencia gradual que se la puede ver hasta en los datos, reducción de inversión extranjera, reducción de producción de gas, reducción de todo. Extrañamente sigue aumentando el gasto público, que es súper chistoso, pero sí, para mí es Crónica es una muerte anunciada, ¿no? Yo puedo concluir de todo este debate en una pequeña oración que habíamos tenido previamente en alguna mesa redonda anterior. No puedes gobernar con buenas intenciones. Yo creo que el MAS sí ha intentado este proceso de industrialización a partir del Estado, sin embargo no ha sido eficiente. Probablemente a diferencia, digamos, con más recursos que el MNR, el 52, con más recursos que el Bancerato en los 70s, ha sido un intento que no ha tenido cabida. Volveremos, y cierro con esta frase que me parece increíble, muy, muy pertinente, de Dania Gramont, que también la usa últimamente Sayuri, que en Bolivia no tenemos buenos y malos presidentes, sino buenos y malos precios internacionales. De forma súper concreta, yo creo que nos hemos recontra desviado del tema de conversación, primer punto. Segundo punto, creo que, o sea, es impresión muy personal, hay una falta de precisión con muchos términos. Es que, o sea, no hablan de riqueza, pero no puedes definir riqueza. Si tú apelas a una lógica formal, tiene que ser pues el concepto súper delimitado, bien argumentado de lo que es la riqueza como tal y la fundamentación de ciertos otros aspectos, donde yo creo que hay un desconocimiento súper amplio. Bien, después con relación a lo económico y todo este tema, yo creo que no hay una comprensión exacta del modelo, es lo que he entendido. Yo no, al decir esto, no quiero decir que estoy a favor necesariamente, de hecho yo he sido muy crítico a lo largo de mi vida con el modelo, pero la primera condición es entenderlo, o sea, cuál era la intención que buscaba, pero sin ese entendimiento a profundidad, ni siquiera de cómo funciona el libre mercado, porque me parece increíble de que algunas frases como a pesar del libre mercado ha funcionado el modelo, es que cuando tú creas demandas, no es una demanda pues que nace de un sistema espontáneo, como lo es el libre mercado, sino que es una demanda que nace a partir de una entidad que está influyendo en el mercado. Eso ya no es libre mercado. Y te lo dice claramente Adam Smith en la explicación de su mano invisible. Pero bueno, o sea, yo la verdad estoy bien con muchas reservas, digamos. Yo quisiera cerrar hablando del proceso de cambio. El proceso de cambio fue gestado por una mayoría del país que buscó construir una igualdad diferente a la que se había planteado antes en este país. Una igualdad donde lo indígena no sea censurado, no sea perseguido y tampoco sea ninguneado. Eso fue acompañado de un modelo económico donde el Estado participa en la economía, donde se fortalece a lo privado y donde esta combinación público-privada ha hecho que tengamos el mejor tiempo en la historia de nuestro país, con las tasas de pobreza y pobreza extrema más bajas de nuestra historia. Ahora afrontamos una crisis global de restricción, bueno, por lo menos regional, de restricción externa, con un gobierno que ante la posibilidad de profundizar el modelo económico ha decidido abandonarlo. Y en cuanto a profundizar el modelo político, ha decidido abandonarlo. Un presidente pero ese país que creció y se nutrió por primera vez de un Estado que era parte de él y que era suyo, ha también generado nuevas demandas, nuevas interrogantes, nuevas cosas a conquistar. Ha redefinido lo que es lo indígena. Y así como el
padre de este proceso es Evo Morales, en tanto líder indígena y líder del proyecto político y económico. Su hijo, el hijo de este proceso de cambio, son figuras como Andrónico Rodríguez, que reconceptualizan lo indígena, reconceptualizan lo económico y reconceptualizan lo político. Nos encontramos entonces en un momento donde se está transitando de un mando al otro, donde ambos mandos se necesitan, ambos hacen a Bolivia, en su diversidad, en su complejidad, pero también en su potencia. Y esa unidad está dentro del corazón del proceso de cambio. Y vemos cómo los diferentes sectores, tras estos años de desconcierto, se rearticulan desde esa base social, desde esa base de tejido asociativo, sindical, juntas vecinales y gremiales, en torno a esos dos liderazgos. Nos muestran de que el proceso de cambio está cambiando de piel y está empezando a apostar por una profundización tanto de lo político como de lo económico. Yo veo así nuestro proceso de cambio. Bueno, esperamos que en un siguiente capítulo podamos analizar más a profundidad desde lo político el movimiento al socialismo. Seguramente vamos a tener más tiempo para hacerlo, pero muchas gracias por seguirnos hasta acá. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.